El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Ahí es donde entra la jugada, Diego. El técnico declaró que da mantenimiento a las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo, como Carla, la novia de Juan, que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Ecuador vuelve a las urnas el domingo 15 de octubre próximo para definir quién será su nuevo gobernante, Luisa González de la Revolución Ciudadana o Daniel Noboa del movimiento ADN. Para la mayoría de los observadores, la del domingo 20 fue una final inesperada, aunque sí hubo quienes lo veían a Noboa en la segunda vuelta porque analizaron de forma precisa la evolución de la voluntad popular movida por hechos inesperados que inclinaron la decisión de un voto emocional. ¿Qué explica en verdad que esté Daniel Noboa en la segunda vuelta? ¿Qué diferenció su campaña de las demás? ¿Cómo fue la campaña de Luisa González? ¿Qué sectores nuevos los apoyarían? ¿Quién es el más opcionado? Respuestas a estas y otras interrogantes buscaremos hoy en Descifrando con 3 reconocidos personajes que le toman el pulso al país. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia a Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza y gerente de la empresa de comunicación Atrevia, a Estefanía Macías, experta en comunicación de crisis, presidenta de Buró Estratégico, y Alejandro Zavala, consultor político, asesor de comunicación y docente. Álvaro, primero hay que felicitarle porque ustedes acertaron con su encuesta. Ahora quiero que le explique a mi audiencia por qué Daniel Noboa está en la segunda vuelta junto a Luisa González. ¿Cuándo y durante qué parte de la campaña se movieron las cifras? Porque venía él con modestas. ¿Cuál es su explicación? Bienvenido, Álvaro Marchante. Buenos días. Muy buenos días, Thalía. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Definitivamente... hubo grandes variaciones de voto a lo largo de esta contienda. Pero bueno, recogiendo la pregunta, lo que vemos es que Daniel Noboa finalmente llegó al balotaje. Él, como decías muy bien en la introducción, tenía una votación modesta hasta llegar al debate, pero hay varios elementos que explican por qué él pasa al balotaje, y no solo es por su buena actuación percibida, al menos en la ciudadanía del debate. Veníamos de un momento de una alta inestabilidad social causada por los eventos de delincuencia, los asesinatos que se sucedieron, como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial, y todo esto empezó a crear una situación social de conmoción. Estábamos ahora sí en una situación de grave conmoción social. Esto era por los asesinatos, por la inseguridad, por lo que estábamos viviendo en las calles, y esto hacía que la ciudadanía tuviera miedo. Es decir, esta sí fue una campaña que votaron por el miedo, pero solo el miedo no explica por qué Daniel Noboa llega a segunda vuelta, porque como veíamos, estos hechos hicieron que Jan Topic realmente subiera hasta una posición de pasar a segunda vuelta, pero tras el debate vimos que ese debate entre lo viejo y lo nuevo, que estábamos eligiendo entre el correísmo y Jan Topic en ese momento, pues surgía otra figura nueva, una figura nueva que especialmente cogía votos de la caída de Otto Holzner, de Jaco Pérez, del blanco y nulo, que era Daniel Noboa. Daniel Noboa pasa a tener una subida de prácticamente 15 puntos en 2 días a raíz de mensajes, vamos a decir, no verbales, como era, por ejemplo, la utilización del chaleco antibalas en el debate, o, por ejemplo, también el discurso que tuvo mientras él no atacaba a los otros candidatos que se peleaban entre sí. Él hablaba de sus propuestas, él sí se adaptó al formato del debate, a diferencia de otros candidatos. Y claro, luego también tuvimos 2 elementos más. Primero, durante el debate, el candidato Jan Topic
vamos a decir, le dijo a Daniel Noboa gracias por elevar el nivel del debate. Es decir, prácticamente el candidato que estaba en el foco de la ciudadanía, pues elogia a otro y le transfiere también esa atención, vamos a decir, la atención que tenía hacia él, también se la transfiere a Daniel Noboa. Y luego, por otro lado, cuando veíamos que el expresidente Correa indica que el ganador del debate también fue Daniel Noboa. Es decir, estas felicitaciones aumentaron la atención que tenía este candidato y gracias a eso pues también pudo tener este incremento tan fuerte que al final lo sostuvo hasta el final y pasó a segunda vuelta. Gracias, Álvaro. Le escuché decir en algún medio de comunicación y con no falta de sorpresa que los números de Daniel Noboa cambiaron de una manera impresionante, quizá no he visto en otras campañas, por lo menos en el Ecuador, a partir del debate. ¿Cómo identificó o comunicaliza justamente su empresa encuestadora esta movilidad de las cifras? Nosotros estábamos haciendo una encuesta cada día, en algunos momentos, cada 2-3 días en otros, entonces esto nos daba también la capacidad de poder evaluar con mucha rapidez. Y cuando digo rapidez, esa es una de las características que también tienen nuestras encuestas, que son digitales. A diferencia de una tradicional que quizás requiera 1, 2 o 3 días de recolección en las calles para tener la muestra completa, nosotros prácticamente en un día podíamos hacer hasta 5.000 casos y con eso tener incluso varios cortes por día. Por ejemplo, en el propio día 19 hicimos 3 cortes, uno a las 8 primeras horas del día, otro a las 8 siguientes y también las 8 últimas horas. Entonces esto nos permitió también tener esa identificación con más precisión de lo que podía pasar y sobre todo es la rapidez con la que llegamos a la gente a diferencia de otras metodologías. Muchas gracias, Álvaro Marchante. Estefanía, ¿cuál es la interpretación que tiene usted para este resultado? ¿Qué factores considera, aparte de los que ha mencionado Álvaro, los decisivos para que hayan pasado Luisa González y Daniel Noboa a la segunda vuelta? Bienvenida, Estefanía Macías, buenos días. Buenos días con todos. De hecho, comparto 100% lo antes comentado. Quisiera solo aumentarle ciertas cosas. Una, las características del nuevo votante, un votante apático, un votante desconfiado, un votante que según las cifras del Latinobarómetro cada vez más comienza a plantearse si la democracia es el resultado, un votante que estaría dispuesto a hacerse la vista gorda hacia un estilo más autoritario de presidencia. Este nuevo votante que no tiene historia política electoral. ¿Qué significa esto? El Ecuador tiene 28.5, es la edad promedio del ecuatoriano. Eso significa que muchos de los ecuatorianos o fueron primera vez a votar o eran la segunda. ¿Qué significa esto? Que el mensaje del ayer, del anhelo y la nostalgia de lo que fueron tiempos pasados no existe. Son unos nuevos votantes ciudadanos digitales y globales que se plantean las nuevas opciones, plantean qué debiese ser el próximo país, cuál es su futuro, y son nuevos votantes que cada vez más encuentran en el futuro un futuro incierto. La parte académica, la parte de empleo, sin lugar a dudas la inseguridad. Pero es un nuevo votante con una nueva realidad y replanteándose cuál es el Ecuador del futuro. Y ellos tuvieron un voto y tuvieron una voz importante en este último elección. Ahora, significa también que este votante decide a último momento, ¿no? Porque en las encuestas desde hace 2 meses no se le veía a Daniel Noboa como potencial, ni siquiera entre los 3 digamos finalistas, no digamos pasar a la segunda vuelta. Es así, también hay una forma de medir que este electorado menor de 32 años y con un promedio de 28.5 años, los que están decidiendo, se deciden al último momento, Estefanía. Sí, hay que recordar lo siguiente. Como decían antes, la conmoción social suscitada por el asesinato de Villavicencio generó un reseteo electoral. Se generó un replanteamiento de las opciones
y también un poco, como se dice coloquialmente, se pateó el tablero electoral. Alejandro, ¿cuál es su interpretación de la final electoral a la que está abocado Ecuador, que va a ir a las urnas del 15 de octubre? ¿Cómo se explica desde la consultoría, desde la asesoría comunicacional, esta final ecuatoriana? Bienvenido, Alejandro Zavala, buenos días. Muchas gracias, Talía, le agradezco sinceramente esta oportunidad, porque a pesar de que ayer lo hice por mi cuenta de Twitter, hoy tengo la posibilidad en sus micrófonos de agradecerle a Álvaro Marchante, porque dijo una cosa de radical importancia el otro día en un medio de comunicación. Dijo que si es que la comunicación con el avance de la tecnología ha cambiado, la forma de hacer encuestas también tiene que cambiar, tiene que ayornarse. Y yo añado a esto que los que hacemos análisis, los que nos dedicamos a hacer análisis político, también tenemos que ayornarnos, también tenemos que modernizarnos. No estábamos viendo los lugares en donde se estaba dando esta conversación, no los teníamos en cuenta, y eso es un error grave porque estamos omitiendo fuentes. Las fuentes con las que estamos analizando son fuentes que evidentemente entraron en un proceso de caducidad, que tienen ya fecha de vencimiento. En cambio, Álvaro Marchante hace esta doble visión a través de lo normal y a través de lo digital, y tiene posibilidades de encontrar mejor dónde los jóvenes están conversando. Ese lugar pasó desapercibido para un montón de personas, en las cuales yo me incluyo y hago mi propia autocrítica. Vamos a tener que estar más pendientes de fuentes diversas que de las fuentes normales a las que estamos acostumbrados los analistas. Evidentemente también se ve en las encuestas que yo he estado analizando de Álvaro Marchante. He visto algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la caída de Otto Sonnenholzner es tal vez un error de cuarto de guerra, porque él venía muy bien hasta el asesinato de Agustín Intriago, y en ese momento del asesinato de Agustín Intriago parece, no tengo información de adentro, pero parece que el cuarto de guerra le dice a Otto, vamos a hablar más fuerte del tema seguridad, porque después de este asesinato el tablero cambió, y efectivamente Otto endurece fuertemente su discurso de seguridad, empieza a hablar muy duramente contra la delincuencia, a favor de la policía, y lo hace de una manera a la que no estaba acostumbrado. Él venía más bien con un estilo conciliador, aglutinador, y más bien se pone un poco duro, y parece que esa decisión estratégica no le hizo bien, porque iba a un segmento que ya estaba tomado por Topic. Entonces ahí mire uno cómo se da cuenta que hay decisiones que se toman en el cuarto de guerra, que son apuestas, que a veces pueden salir bien, y en este caso salió mal, porque después ya vino un desplome directamente en el tema del debate y en el asesinato de Fernando Villavicencio. Por otra parte, lo de Daniel Noboa, yo evidentemente después de lo que dijo Álvaro Marchante, me puse a hacer la tarea, dije tengo que ver otras fuentes, y efectivamente me puse a averiguar, y sí es importante decir el tema del debate, pero no podemos caer en el análisis simplista de Herbas 2021 que dijimos fue el TikTok. Ese es un análisis absolutamente simplista. Me puse a enterarme de cosas que ha estado haciendo la campaña de Noboa, y descubrí un montón de cosas. Él tiene un sistema de CRM, que son estos sistemas que utilizan las empresas para hablar con sus clientes y para tenerles fidelizados y para hacerles propuestas de nuevos productos y etcétera. Digamos, es un sistema similar al CRM, donde tiene alrededor de 300,000 contactos con los que ha estado siempre trabajando. Además de eso, tiene un helicóptero. Tengo la suerte de tener algún grado de amistad con su primera asambleísta nacional, Valentina Centeno, y veo que el helicóptero ha sido un medio de transporte fundamental para que él haga territorio de una manera silenciosa que no hemos estado viendo. De igual manera, las brigadas médicas que hacía su madre junto a su esposa, era un trabajo silencioso que tampoco estábamos viendo porque no le teníamos radar. Y también los simbolismos, Álvaro Marchante lo decía hace un rato, el tema del chaleco antibalas, del uso que dio a su esposa en redes como el TikTok, haciendo por ejemplo el tema de Ken y la Barbie porque ella es rubia, y etcétera. Entonces también uno tiene unos simbolismos fuertes con su madre e incluso con su padre sobre el final. En las redes le hizo aparecer bastante a su padre, cosa que parecía que en un principio no lo tenía demasiado en cuenta. Entonces todas estas cosas hacen que, a pesar de que sí, el debate influyó y que le metió sobre todo en la conversación digital, ese es el lugar en donde tenemos que ponerle mucho ojo, y no estamos poniendo. ¿Dónde está la conversación digital? ¿Quiénes la mueven? ¿Quiénes la modulan? Son nuevos líderes de opinión que no estamos viendo, son nuevos lenguajes que utilizan nuevas herramientas, y eso no estamos viendo la gran mayoría. Tenemos que hacer un fuerte mea culpa, y de ahora en adelante sí ponernos a analizar las cosas ya desde otras perspectivas y actualizarnos todo el tiempo. Gracias, Alejandro. Si alguna de las cosas que he mencionado hemos dicho, pero aquí los que
hablan, son ustedes mis invitados. Una cuestión adicional. Cuando menciona lo de Otto Sonnenhonser, en verdad sí fue un poco dramático, ¿no? Porque uno se le vio, inclusive físicamente, ya no con esa seguridad que tenía, inclusive en el debate estuvo un poco, digo yo, no tan asertivo cuando en el lenguaje corporal más que nada. Era tan cerrada esta decisión, Alejandro, que no había margen, era algo así como el que se equivoca pierde, el que se equivoca no pasa a la segunda vuelta. Y además, Talía, usted me permite decir algo que también son cosas que pasan dentro de los cuartos de guerra. A mí me parece que dentro del cuarto de guerra de Otto le mandaron muy arriba con las velocidades demasiado altas, las revoluciones demasiado altas. Entonces, cuando él empezó un poco como para ir al ataque, como no siendo él, digamos, siendo una persona más tranquila, más de consenso, sino empezó como para ir al ataque. Eso es evidentemente fruto de una preparación del debate, de que tenía que ir ahí como a dar la pelea, y eso no resultó bien. Entonces sí, mire que es increíble que en esta elección, del segundo al quinto, según las encuestas, casi todos estaban sobre el margen de error. Entonces evidentemente el segundo podía quedar quinto y el quinto segundo, cosa que sucedió al final. Entonces estas pequeñas cosas de decisiones de cuarto de guerra, por eso es que se profesionaliza tanto esto, y por eso herramientas como estas mediciones digitales de conversación digital son tan importantes, porque de esas decisiones que se toma dentro, que son medidas, estudiadas, analizadas, reflexionadas una y mil veces, depende el futuro de una candidatura y depende el éxito de o el fracaso de una elección. Es muy importante hacerlo de manera profesional y con buenas decisiones. Muchas gracias, Alejandro Zavala. Álvaro, entonces, bueno, touché, como se dice, yo creo que usted tiene que comentar el éxito de una medición electrónica. Usted ya mencionó que es porque pueden hacer varias mediciones en un mismo día. ¿Qué es lo que pareció que ocurrió aquí? Que lo de la mañana era diferente a lo que se medía al mediodía y en la tarde. Todo esto, pero también hablemos de los errores, si se puede decir, de la campaña de Luisa González, porque hasta antes del asesinato del alcalde de Manta, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ellos gritaban que ganaban en una sola vuelta. ¿Cuáles son los errores que ustedes vieron para que una candidatura que estaba casi cerca de, creo que hasta del 40%, se haya ido bajando de las cifras, Álvaro? Efectivamente, mira, nosotros al inicio de la campaña íbamos haciendo una encuesta más o menos cada 10 días, y aquí veíamos que el correísmo estaba subiendo entre 0,8 y 1 punto cada 10 días, pero sí que al inicio de agosto tuvieron una subida algo más fuerte, una subida que ya estaban ahí en el margen de error de si ganaban o no en una sola vuelta. Eso es correcto. Pero aquí viene lo primero que rompe la tendencia, y es cuando Andrés Arauz habla de los ecuadólares. Ahí hicimos una medición a los 3-4 días de que hablasen de los ecuadólares, y esto ya le había primero roto la tendencia, es decir, dejaron de subir a una velocidad constante y que incluso se estaba acelerando. Rompen esa tendencia que a lo mejor incluso ya les habría sacado del margen de error en cuanto a si una o dos vueltas, y comienzan a caer. Nosotros terminamos una encuesta justo con el mismo día del asesinato de Fernando Villavicencio, en la cual no medíamos todavía cualquier potencialidad de impacto en este sentido, pero sí que ya se veía que una caída, vamos a decir que en lugar de tener una subida esperada de a lo mejor hasta 33 o incluso 34% en voto directo, los ecuadólares le bajan hasta el 31%. Es decir, no solo es una caída de 1 punto respecto al anterior, porque lo esperado era que siguieran subiendo, por tanto es una caída mayor. De aquí efectivamente vino el asesinato de Villavicencio, tuvieron una bajada drástica, y luego cuando vemos que con el debate, vemos que tras el propio debate siguen cayendo. Es decir, cuando medimos tras el debate quién había ganado, de hecho lo preguntamos 2 días seguidos, prácticamente solo el 10% de la población creía que Luis había ganado, es decir, todas las miradas, el 60%, 40 para Jan Topic, 40 para Daniel Noboa, 20 para Jan Topic, la visión estaba en otro lado, y por tanto quizás el discurso plano y muy dirigido, lineal, de ya lo hicimos, pues sí que le aumentó la caída que tuvieron tras el debate. Muchas gracias, Álvaro. Claro, terminó siendo ella la que representa el pasado, más o menos, ¿no? Y se nos fue el tiempo. Así es cuando se dice cosas interesantes como las que ustedes han mencionado. Debo hacer aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos.
Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Stephanie Macías, experta en comunicación de crisis, presidenta de Buró Estratégico, Alejandro Zavara, consultor político y asesor de comunicación, y Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza y de Comunicaciones Atrevia. Stephanie, si le pidieran una estrategia para la segunda vuelta, ¿qué le aconsejaría a la campaña de Luisa González y qué a la de Daniel Noboa para que llegue uno de los dos a la presidencia? Bueno, yo comenzaría con Daniel. Creo que el asesor de Daniel es Iván Carmiñani, es ecuatoriano, fue responsable de las 13 llegadas de la segunda vuelta de Álvaro, de las 5 candidaturas. Él conoce clarísima la realidad nacional y el territorio, especialmente territorio. Creo que las brigadas médicas han funcionado. Creo que evitar engancharse en el desgaste de los ataques le están funcionando. ¿Por qué? Creo que la violencia que está viviendo la ciudadanía en general lo está viviendo en las calles y lo va a rechazar digitalmente. Hay que tener cuidado con esto. Los ataques que vienen y van, llegará un momento en el cual, si la temperatura sube, la ciudadanía lo rechazará. Creo que Daniel tendrá que evitar engancharse, tendrá que mantenerse con su discurso positivo, sabiendo y mostrando sus credenciales para poder sacar adelante al país. Y 3, por supuesto, no perder territorio, presencia. Y hay algo interesante aquí. Como no lo conocían mucho, no solo que va a tener que sus formas mantenerlas, sino sus fondos, porque en unas entrevistas a profundidad de 1 hora va a tener que salir airoso. No sé si la estrategia convendrá llevarlo a unas entrevistas largas a profundidad o mantenerlo en formatos cortos. Creo que el debate será interesantísimo para él, su forma de expresarse, la manera en la cual maneja los bytes y maneja el posicionamiento de mensaje, lo fortalecerá. Desde el punto de vista de Luisa, tendrá que mostrarse como no solo una representante del correísmo, sino que puede ser una líder nacional, y para eso el correísmo tendrá que darle un espacio a ella personal para que pueda un poco brillar. 2, ella, por supuesto, el debate va a tener que las negociaciones de los formatos tratar de que sean unos debates mucho más cortos, con menos espacio a réplica y contrarréplica para que no tenga que ahondar, no porque no tenga la capacidad, sino que esos formatos no la ayudarán. Y 3, tendrá que seguir, por supuesto, en recorridos, aunque en recorridos, en el puerta a puerta, el correísmo ha sido siempre fuerte. El novoísmo que le llaman ahora, a pesar de que creo que los ismos en esta nueva generación política se han acabado, ese recorrido y ese puerta a puerta lo hacen mejor en cuanto a brigadas médicas el equipo de Daniel Noboa. Ahora, Stephanie, la pregunta es ahora, ¿se puede casi desnaturalizar una campaña en esta segunda vuelta y a Luisa volverle sonriente, afable, dice que nunca se disgusta con nadie, asomó inclusive con un crucifijo, ¿no? Mirarle el estilismo de ella ha cambiado, asomó con unas cadenitas, con unas pulseras, ¿se puede hacer eso? Y en cambio, Daniel Noboa, ¿cuánto va a resistir? Ya le han dicho el expresidente Correa que quiso que le auspicie la Revolución Ciudadana a su candidatura. Tiene varios voceros, ¿no?, de la campaña que salen a decir que sí, que trabajó, que los proyectos empresariales eran los de Guillermo Lasso, los que él tramitaba. ¿Cómo va en ese aspecto? ¿Cómo perfila en eso la campaña de la segunda vuelta, Stephanie? Creo que 7 semanas de campaña son duras para las dos candidaturas. Desde el punto de vista de Daniel, no solo le tocará defenderse, creo que ya es momento de activar voceros alternos para que los dardos no solo vayan cayendo a donde él. Hoy en su momento es él el vocero y nadie más. Necesita activar varios voceros. Tiene a su madre, que sería un gran elemento. Tiene a su esposa, que tiene una historia personal interesantísima, que puede conectar con la audiencia, pero aquí no va a ser carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Quién logra manejar y conectar con el elector sin errores y manteniendo una temperatura diaria de no solo el humor, sino de la conexión? En el caso de Luisa, el elector
es algo de sentimiento, es percepción. Si no eres real, el elector se da cuenta enseguida. Hay que tener cuidado ese movimiento que están tratando de hacer para acercarla más a las juventudes. Cuidado ese movimiento, lejos de acercarla, la aleja, porque genera dudas razonables sobre en verdad quién es y a quién quieren posicionar. Gracias, Stephanie Macías. Me gustaría, Alejandro, darle continuidad a esto. ¿Cómo vemos ya que se van a perfilar la campaña? A este momento parecía que recién están midiendo, ¿no? Los estrategas deben estar haciendo los cálculos y viendo cómo van a encarar, porque puede presentarse también una campaña muy dura. Y ya se ve que la cuestión va a ser, obviamente, casi como volver al pasado, 17 años atrás. Quien representa este momento, el pasado, va a ser el correísmo que con Correa, con Rafael Correa, al inicio enfrentado a Álvaro Noboa, el padre del candidato actual, Daniel Noboa, representaba a lo caduco y ahora es al contrario. ¿Cómo se perfila esto? Porque deben realmente los estrategas de estar un poco en un momento complicado, ¿no? Viendo cómo va a perfilarse eso. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo decía hace unos días que el cuarto de guerra del correísmo tiene 3 dilemas básicos, aunque el primero ya está resuelto. El primer dilema era si es que iban a ir a atacar con toda la violencia, con toda la campaña negativa e incluso con campaña sucia contra Daniel Noboa, si es que iban a ir por eso, o pensar que un efecto eso puede crear lo que se llama el efecto underdog, que tanto le atacan a esta persona que la gente termina solidarizándose con esa persona y en lugar de atacarle y desprestigiarle crean el efecto contrario y la gente le termina apoyando a Noboa. Definitivamente ese dilema ya lo resolvieron porque han ido con todo al ataque, están utilizando absolutamente todas las herramientas buenas y malas para tratar de desprestigiar al candidato. No están haciendo una campaña de ellos, sino una campaña que se llama negativa. Es tan malo el otro que prefiero que me escojas a mí, que en teoría tú ya sabes quién soy. El segundo dilema que me parece importante es otra vez lo mismo que les pasó en el 2021. Van a sacar a la candidata González, en principio con un video que sacaron ayer o anteayer, me parece que van a tratar otra vez de posicionar a la candidata González. Pero esto siempre les va a crear el dilema de a qué horas le saco a Correa. Y le saco solo a González y la gente dice, bueno, esta es una buena candidata o es una mala candidata, y al final, lo que les pasó al final de la primera vuelta, le pusieron a Correa a caminarse todos los medios de comunicación, los lives, todos, cualquier lugar donde podía, se ponía a ponerle a Correa. Pero eso crea una despersonalización de tu candidato, pues o sea, es todo referencia a Correa y todo referencia al pasado. Y el tercer dilema que tiene el cuarto de guerra del correísmo es si es que van a buscar aliados, pues ese es otro grave problema, porque Correa se ha encargado de atacarles absolutamente a todos. En cambio, Noboa naturalmente tendría que tener la mayor cantidad de aliados, mientras el correísmo cree siempre que es autosuficiente. Mira, lo que no pasa en Argentina con Cristina o con otros países en donde sí buscan aliados, estos líderes que ya se dan cuenta de su desgaste, buscan otros aliados para ponerles de candidatos y ver si es que aglutinan, por ejemplo, el peronismo en Argentina. Yo lo que sí diría a la campaña de Daniel Noboa es una cosa muy importante: el efecto Fico Gutiérrez. ¿Cuál fue el efecto Fico Gutiérrez? Pues en la campaña de Colombia, Petro lideraba las encuestas y en segundo lugar venía Fico Gutiérrez, un exalcalde de Medellín, y el tipo venía con un ascenso meteórico hasta el día en que la vieja política le dio el apoyo a Fico Gutiérrez. En ese mismo día en donde los principales representantes de la vieja política colombiana le dieron el apoyo público, pues se desinfló Fico Gutiérrez, no pasó la segunda vuelta y pasó Rodolfo Hernández. Entonces yo creo que Noboa tiene que medir, sopesar los apoyos, bueno, evidentemente agarrar de todo, pero sopesar cuáles le van a hacer bien y cuáles pueden convertirse en un verdadero salvavidas de plomo para su candidatura. Gracias, Alejandro. Eso he tenido para el tercer bloque un poco ya ver de dónde se va a recoger la votación, pero está muy bien el apunte. Álvaro, otro tema que es muy interesante y que a veces se analiza tangencialmente, pero que aparentemente es absolutamente imprescindible porque hace la conexión neuronal y emocional con la gente, es eso de los negativos que tiene un candidato, el voto rechazo. Le escuché a usted mismo, creo que hablar de que Daniel Noboa tendría entre 5 y 6% y lo de Luisa González pasaría del 27%. ¿Cómo influye eso? Porque puede volverse un muro infranqueable un momento dado. ¿Qué efecto va a tener esto en esta segunda vuelta?
Sí, justamente estos días estuve también haciendo un análisis de cómo había evolucionado ya no solo la intención de voto, sino también la aprobación y el rechazo de los candidatos. Entonces, si bien, porque es que esto es particularmente interesante, el rechazo de ambos candidatos en la primera encuesta que hicimos el 18 de junio era idéntico. Los dos partían de 12 puntos más o menos. Claro, sin embargo, tras el debate, antes del debate Luisa González ya había subido notablemente su rechazo, tras el debate siguió incrementándose su rechazo, el rechazo de Daniel Noboa prácticamente se fue al 5 o 6% y se mantuvo estable durante toda la fase final de la campaña. Entonces estamos ante un candidato que para la segunda vuelta comienza con 55-60% de aprobación, que es lo que le tuvimos en la última semana, no tenemos datos más actuales, frente a Luisa González, que apenas está en el 40% de aprobación, habiendo estado por debajo del 35% incluso algunos días. Entonces, partimos de unos niveles de aprobación notablemente diferentes, al igual que de rechazo, que Luisa tiene 27, Daniel Noboa tiene 6. Pero hay otro factor interesante, y es que entre el no sabe y el no lo conoce, ambos entre más o menos un 35% de la población que o no sabe valorarle o no los conoce. Así que, en base también a lo que decía Alejandro, ahora es muy importante el aumento en la profundidad del conocimiento que hay, porque tanto a Luisa como a Daniel pueden tener aprobación, una quizás más por la estructura del partido que tenía. Había un momento en el que su nivel de aprobación era notablemente inferior a la intención de voto que tenía, porque la gente también buscaba las siglas, y Daniel Noboa, que le empezaron a conocer hace poco y que sin embargo tuvo una explosión de aprobación muy acelerada. Entonces tienen que hacer aumentar la profundidad de imagen, explicarle más a la gente quiénes son, porque el discurso que ha habido hasta ahora para la primera vuelta ya queda atrás. Ahora el foco va a estar solo en dos candidatos y la atención va a estar mucho más concentrada. Ahora ahí viene la pregunta, Álvaro. ¿Una segunda vuelta es una campaña distante? ¿Todo lo pasado de la primera vuelta quedó atrás? ¿O hay rezagos, hay cosas rescatables? Y también me gustaría que a la audiencia le explique un poquito más cómo incide esto de los negativos que tiene cada candidato, porque las cifras de 27 de Daniel Noboa, de 27 de Luisa González versus 5 y 6 de Daniel Noboa, como que se necesita un poco de explicación. Claro, aquí también hicimos un análisis de regresión para ver cómo correlacionaban ambas el rechazo de Luisa González frente a la aprobación de Daniel Noboa. Entonces lo que vemos es que por cada punto de rechazo que aumenta o reduce Luisa González, Daniel Noboa aumenta o reduce 1,5 puntos de aprobación. Es decir, ahora mismo el efecto aprobación de Daniel Noboa sí que tiene una vinculación importante con el rechazo de Luisa, lo cual puede acabar al final activando el mensaje tradicional de correísmo-anticorreísmo. Aunque cuando hemos medido correísmo y anticorreísmo hemos visto que el correísmo se ha mantenido estable en torno al 30%, picos de 35%, suelos de 26% más o menos, pero el anticorreísmo ha estado muy estable entre el 15% y el 17%. Pero claro, aquí la gran mayoría de la población, hablamos más de la mitad de la población, elige clasificarse como ni correísta ni anticorreísta, o no sabe clasificarse en este eje ideológico. Entonces sí que es importante también salirse del dogma de represento al correísmo o represento al anticorreísmo para captar a una gran parte de la población que ya empieza a mirar hacia otros horizontes, ¿no? Hacia algo nuevo. Y esto de lo nuevo y lo viejo es muy importante y lo hemos visto durante la propia campaña electoral. Me voy a retroceder algo, pero cuando hablábamos de la intención de voto veíamos que en una primera fase la campaña electoral se debatía entre lo viejo conocido, Luisa González representando el ya lo hicimos del correísmo, Otto Sonja-Holzner representando el ya lo hice como vicepresidente, y Yacu Pérez más que ya lo hice, sino con el casi lo conseguí la vez anterior. Pero era simplemente porque la gente no conocía a las otras opciones, dos opciones principales como son Jan Topic y Daniel Noboa, que durante algunos momentos incluso llegamos al debate de si el correísmo quedaba primero, segundo o incluso tercero. Tuvimos 2 días, el 15 y 16 de agosto, donde había un triple empate que con una encuesta pues no habríamos tenido la capacidad de dirimir. Entonces sí hemos tenido una campaña que se debatía al inicio solo entre lo viejo y que en una segunda fase pasó a debatirse entre lo viejo, Luisa González, lo nuevo, Jan Topic, Daniel Noboa, que al final quedó Daniel Noboa. Muchas gracias, Álvaro Marchete. Stephanie, me gustaría continuar con esto. ¿Cómo se perfilaría entonces ahora la campaña?
tienen que hacer ese recuerdo del socialismo del siglo XXI versus la libertad de expresión, versus el libre mercado, versus todo lo que significa lo opuesto al socialismo del siglo XXI, o por dónde tienen que irse, porque yo estoy pensando en el electorado mayoritario, que a lo mejor no tienen estos dilemas y tampoco se van obviamente a acordar si a lo mejor escuchan una conversación o leen, ¿no? Leen mucho para saber qué pasó. ¿Cómo enfocaría usted en estos términos la segunda vuelta? Bueno, recordemos un poco campañas anteriores, Chile en especial y Colombia. ¿Por qué llevo a los dos? Porque en Chile, cuando Boric y Kast llegaron a la segunda vuelta, los chilenos, bajo, por supuesto, un contexto diferente, una idea diferente, comenzaron, y Kast mucho más radical que lo que es Daniel Noboa, se llegaron a segunda vuelta. ¿Qué pasó en Colombia con Rodolfo Hernández? Nunca se consideró que un ex guerrillero como Petro, de izquierda, nunca había llegado alguien de izquierda a la presidencia, y cuando pasaron a segunda vuelta la gente un poco se confió. Dijo, bueno, en Colombia nunca ha ganado la izquierda, es muy difícil sociológicamente que un elector nuevo vote por un ex guerrillero con todo el contexto político e histórico de Colombia, y los dos ganaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez más en las entrevistas, en las calles, vemos gente que dice, bueno, pero ya, si le sumas el 1 más 2 más el 3, ya ganó Daniel Noboa. Y quiero dejar claro que los votos no son endosables. No es que en política 1 más 1 no siempre da 2. Y la pelea es peleando. ¿Qué significa esto? Que los correístas han llegado a la segunda vuelta, los correístas se han mantenido como una de las grandes fuerzas del país, saben conectarse, saben hacer un puerta a puerta, saben llegar a los electores, saben activar y desactivar los votos, porque no siempre en una campaña tienes que hacer que voten por ti, también puedes hacer que rechacen a la contraparte o actives o desactives el voto. En muchas campañas a nivel mundial, cuando no quieres golpear directamente al candidato, generas una tercera vía, la tercera vía del rechazo hacia el status quo, haces una campaña de votar nulo si fuese el caso. Hay que entender el contexto. Bajo esta premisa de entender y no confiarse en el lado de Noboa, es que van a tener que la campaña de Noboa entender dónde vienen los dardos, mantenerse en una disciplina de mensaje. Cuando las campañas llegan a una temperatura alta, es difícil para el candidato mantenerse en mensaje. La disciplina de mensaje es importantísima en estos casos. Y vamos a ver qué sucede en las próximas 7 semanas. Estefanía, ha comenzado, como decíamos, el correísmo a atacar por todos los flancos. Inclusive he visto a un analista que era de temas petroleros ahora analizando unas cosas absurdas, como que lo que quieren es la desdolarización que le convendría a los exportadores. O sea, esto va a ser alucinante, ya lo está haciendo. ¿Cómo mantener esa disciplina a que usted refiere y sobre todo cómo mantener la cordura? Porque es fácil uno, pues, que si le están diciendo cosas no solamente inverosímiles, sino absolutamente absurdas, mantenerse sin dar respuesta, porque habrá alguien que siempre crea, y aquí se trata de sumar votos. Yo creo que estamos de acuerdo, Álvaro y Alejandro, que la campaña tiene que medir sus mediciones y el tracking casi diario y sus estudios cuantitativos y cualitativos los pueden ayudar a tomar la temperatura. No digo que nunca van a tener que responder. El cuarto de guerra va a tener que entender cuándo, cómo y por qué responder y a quién responder, si llegado el caso sintieran en los números que algo les está afectando. Mientras tanto, no. Miren el caso y también utilizar las nuevas plataformas digitales. Mira el caso antes de ayer de Donald Trump, que no se presentó al debate, dio 5 minutos antes de comenzar el debate republicano, dio una entrevista con Carlson, que es Tucker Carlson, que es un entrevistador polémico de Estados Unidos, y al día de hoy tiene algo como 178 millones de views. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tomar la temperatura, entender dónde está tu público objetivo y comunicarte y conectarte con ellos, conociéndolos y entendiendo qué buscan y cómo llegarles. Muchas gracias, Estefanía. Está realmente el programa súper interesante, pero debo hacer aquí una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos.
Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando Alejandro Zavala, consultor político y asesor de comunicación, Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza y gerente de la empresa de comunicación Atrevia, y Stephanie Macías, experta en comunicación de crisis, presidenta de Buró Estratégico. Alejandro ya mencionó algo en su primera intervención, pero quiero un poco adentrarnos ahora en la magia que tienen que desarrollar para recolectar votos, porque claro, decía Estefanía, y es verdad, aquí a veces en política, igual que nosotros tenemos ese refrán que creo que es atribuido al Yuro Córdoba, un gran político que fue encargado del poder, que dice que en Ecuador en política se tuesta a granizo, también 2 más 2 no siempre resulta 4, ¿no? ¿Qué va a sumar el un candidato y el otro candidato? Por ejemplo, comencemos exactamente. ¿A qué sector podría apelar Luisa González para sumar los votos, Alejandro? Bueno, por varias versiones de los voceros del correísmo, lo que deberían tratar de intentar en una teoría o un clivaje ideológico es hacer un acercamiento como el movimiento indígena, especialmente con el lado más fuerte, más extremista del movimiento, que es con Leonidas Issa. O sea, eso es lo que yo he visto que van a tratar de hacer ese intento. Sin embargo, es un grave problema ese, porque tradicionalmente Rafael Correa ha maltratado muchísimo al movimiento indígena, se lo ha referido a ellos de manera peyorativa una y otra vez, acusándoles de ponchos dorados, de ignorantes, de corruptos. ¿Y cómo puedes tú recomponer una relación así? Eso es un grave problema que tiene el correísmo, que no tiene aliados naturales. O sea, no tiene además espacios para conversar, porque si tú maltrataste a la gente, después cómo vas y le pides que sea tu aliado, es muy complejo. En cambio, en el otro lado, Daniel Noboa en teoría debería contar con el apoyo de todas las otras fuerzas, algunas que se están pronunciando frontalmente y otras que están indirectamente pronunciándose diciendo no queremos estar con la corrupción, haciendo eufemismos para referirse a la Revolución Ciudadana sin nombrarla directamente. Pero como decía Stephanie, yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Nosotros somos seres humanos, no somos tablas de Excel. No, aquí no es que se endosan automáticamente los votos y que la gente por lo que le dice un líder o cualquier persona va a tomar la decisión del voto. Hay que acordarse que los latinoamericanos sobre todo somos personas extremadamente emocionales. Nuestro voto es 80 o 90% emocional. Entonces, más que con los movimientos y líderes políticos, la conexión tiene que ser con la gente. O sea, si es que están pensando en sumar apoyos solo de la élite política, puede ser un grave error, puede llevarte al fracaso, y lo que tienes que fijar tu objetivo es en la gente, tanto en la parte de territorio como en la parte de conversación digital, que ya vimos y nos hemos dado la sorpresa de que te puedes llevar de un solo empujón, de un solo envión a una segunda vuelta electoral. Alejandro, ¿usted considera que Daniel Noboa era el candidato inesperado para el correísmo, que a lo mejor ya tenía preparado alguna estrategia si es que pasaba primeramente Fernando Villavicencio, ¿no? Contradictor directo y opositor duro del correísmo, o quizá inclusive Jan Topic, y frente a Daniel Noboa, como que están diciendo lo que están diciendo, que no es pues como parte de un análisis o de una cosa premeditada, ¿no? Sí, yo creería que en teoría el correísmo con cualquier candidato que pase la segunda vuelta iba a ser lo mismo. Ellos utilizan mucho el clivaje ideológico. Yo creo que eso es un error en esta altura, porque acusan a los candidatos de neoliberales, de servir a la oligarquía, de que los banqueros son malos, del empresario es malvado. Todo este clivaje ideológico es la fuerza de ellos, es por ahí donde van a atacar. Sin embargo, nosotros vemos, y las generaciones jóvenes ya no ven tanto ese clivaje, y por eso resultar incómodo una persona como Daniel Noboa, que es una persona que relativamente es nueva, que relativamente es fresca, y que sobre todo no se ha dedicado a polemizar, sobre todo no se ha dedicado a atacar a nadie. Entonces, cuando usted le ataca a una persona que en teoría no tiene, que lleva la bandera de paz en sus manos, puede conseguir el efecto contrario, evidentemente, que la gente, porque le atacan, se solidarice con él y les lleve a tomar la decisión final de votar por Daniel Noboa. Gracias, Alejandro Zavala. Álvaro Marchante,
está en juego la presidencia de la República, ¿no? Porque quien quiere llegar a la presidencia de la República tiene todo un programa para intentar cambiar con la violencia extrema que hay en este país, con toda la problemática del desempleo, con todos los... Usted conoce muy bien lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por dónde tendría que ser dirigida una campaña que sea positiva? ¿Hay lugar a hacer una campaña positiva, inclusive ahí sin ser salpicado por nada del charco? ¿Es posible, es probable, conforme hemos visto la primera vuelta? Es el reto que tiene cada candidato. Definitivamente tendrán que buscar los elementos positivos y diferenciadores. El correísmo llegó a una votación que era menor de la que ellos esperaban. Vamos a decir que ahora tienen el reto de crecer por encima de lo esperado, porque ellos tenían la estrategia de ganar en una sola vuelta. En algún momento de la campaña quizás lo hubieran podido alcanzar, pero es un techo, por así decirlo, el de primera vuelta, que queda lejos de lo que necesitan de cara a la segunda. Entonces, solo con el mensaje de ya lo hicimos, definitivamente no lo van a conseguir. Tendrán que buscar otro mensaje, una estrategia complementaria o una estrategia nueva. Y en el caso de Daniel Noboa, lo mismo, es un candidato que ya estaba en la vida pública, era asambleísta, era el presidente de una comisión, pero no tenía un conocimiento elevado. Lo primero que él tiene que hacer es elevar ya no su conocimiento, que lo tiene alto, sino la profundidad de su conocimiento, para terminar de enganchar a unos votantes que en primeras vueltas se fueron con Jan Topic, se fueron con Otto Sonnenholzner, con Villavicencio o en alguna de las otras opciones. Entonces, más allá de las sumas lógicas, de a lo mejor decir, bueno, Jan Topic ha dicho que apoyará a Daniel Noboa, por tanto su votante se va a ir con Daniel Noboa. No es tan fácil, no es tan extrapolable que porque el candidato lo diga, el resto del electorado se va a ir, porque vimos que que Jan Topic estaba creciendo a costa del electorado de Luisa González. Por tanto, no es tan extrapolable de quién a quién irán los votos. Por ejemplo, en el caso de Villavicencio, que si bien lo más coherente sería que fueran en contra de Luisa González, pero lo que veíamos es que en los últimos días el votante de Villavicencio, al menos 4 puntos, es una votación importante, estaba debatiéndose entre blanco nulo o Villavicencio finalmente, ¿no? Porque también tenían esa duda seguramente de si finalmente estaría uno en la papeleta, ese desconocimiento. Entonces hablamos de un elector que podría irse mayoritariamente con un candidato, pero que también hay que ver el resto de comportamientos. Lo que definitivamente tiene que hacer cada candidato es terminar o extender obviamente el propio electorado, enamorar a personas que antes no le estaban dando la confianza o que en algún momento se la dieron y que luego cambiaron. Por ejemplo, veíamos que tanto Luisa González como Daniel Noboa tuvieron porcentajes en algún momento superiores a los que tuvieron en el resultado. Por ejemplo, Daniel Noboa llegó a tener hasta 4 puntos más de lo que finalmente tuvo. Es decir, estamos hablando de que ambos pueden crecer casi de manera automática con lo que han tenido en algún momento de la campaña, pero eso no es suficiente. Si usted me diría en esto que casi va a ser 2 meses de campaña, ¿cómo dividiría la línea del tiempo? ¿Hay una donde tiene que dedicarse a hablar solamente de ofertas, otra solamente a mandar estos mensajes en una campaña que está resultando que está siendo gestionada en las redes sociales, o tiene que ser todo al unísono como una sinfonía con diferentes instrumentos al mismo tiempo funcionando? Bueno, lo que nos permiten las redes sociales es hacer muchas campañas y dirigirlas a públicos específicos, tanto Facebook, Instagram, Google, prácticamente todas las plataformas de publicidad te permiten segmentar. Claro, aquí las encuestas cobran un doble papel, no solo decirte cómo están, sino también en qué segmentos puedes tener una mayor variación, bien sea hacia arriba o hacia abajo. No solo hay que mirar dónde puedes crecer, sino también dónde puedes perder o dónde estás perdiendo votos. De hecho, nosotros en alguna de las encuestas nuestras que circularon había una diapositiva donde poníamos los principales candidatos y la variación de cada uno por segmentos, donde pudimos ver incluso que el último día, el día 19, respecto del 18 de agosto, un día antes, el correísmo recuperaba 9 puntos en Manabí a costa literalmente del electorado de Jan Topic. Entonces es muy importante ver cómo se comportan los segmentos con cada encuesta previa para ver si están habiendo variaciones muy bruscas. Por ejemplo, veíamos que por sexo y por edad
los movimientos no eran tan relevantes, pero sí veíamos que en algunas provincias, en algunos ejes, como por ejemplo podría ser el de clase, había variaciones notables. Muchas gracias, Álvaro Marchante. Stephanie, yo sí quisiera que nos cuente un poco qué está sucediendo en Guayaquil, cómo ha recibido la gente este resultado electoral, porque de lo que se ve, claro, el país es tan diferente, ¿no? En las regiones, los sentimientos a veces se mueven por diferentes cosas, siendo un país unitario, pero igual tenemos nuestras particularidades. ¿Cómo ha recibido el electorado, por lo menos con el que usted tiene contactos de esta final? Tenemos que recordar una dinámica de la costa ecuatoriana en cuanto al correísmo. Recordemos que en los últimos años donde el correísmo gobernaba, había una especie de se vota nacional por Correa y se vota local por el Partido Social Cristiano o por los partidos locales a lo largo y ancho de la costa ecuatoriana. ¿Qué significaba con esto? Que la costa se sentía cómodo, entre comillas, en votar por el correísmo. Bajo este segmento, una vez que llegan estos nuevos, bueno, con el desgaste natural que ha tenido el correísmo, cuando llegan este segmento de jóvenes nuevos con una propuesta diferente, por supuesto hubo una aceptación. Y aquí hay algo interesante. La primera vuelta electoral nos mostró algo que no habíamos visto antes, que yo le llamo el talón de Aquiles. Es la primera vez que se puede identificar un talón de Aquiles del voto duro correísta. Este voto duro que dijo, yo siempre he apoyado al correísmo, pero si yo lo siento responsable en algo de la inseguridad que estamos viviendo, yo digo con mi voto. Esta variable que no habíamos visto antes es interesante y la podremos analizar mucho más adelante, pero es la primera vez que vemos un desquebrajamiento de este voto duro. Siguiente punto que es interesante es el nivel de profundidad de la palabra inseguridad, que creo que también fue algo que le afectó a Jan Topic. Cuando se habla de inseguridad, en la costa ecuatoriana estamos hablando de un narcoterrorismo, estamos hablando de bandas armadas, estamos hablando de narcotráfico, estamos viendo cabezas colgadas de puentes. Cuando estamos en la sierra, la inseguridad, el sentimiento es el mismo, el miedo es el mismo, pero la inseguridad está en la delincuencia, en el asalto, en el secuestro express. No, todavía no está llegando aquí toda esta delincuencia narcoterrorista que hay en la costa ecuatoriana. Y en la Sierra Centro, normalmente la inseguridad, de nuevo, el sentimiento es el mismo, la profundidad del mismo es abordado desde otro aspecto. Entonces, cuando Jan Topic saca estos carros de policías muy equipados, que en redes le decían Robocop, los que vivimos en la costa, nos queríamos ir a vivir al carro de Robocop, porque esa era nuestra manera de protegernos. Tal vez en otros segmentos decías, bueno, es un poco un abordaje muy exagerado para lo que necesitamos. Necesitamos otra estructura, otra policía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De nuevo, la importancia de los estudios para entender la profundidad de los mensajes y cómo activas y desactivas cada mensaje de acuerdo al segmento al cual le quieres hablar. Mira algo interesante de Daniel Noboa, cuando hablamos con su equipo de qué es lo que crees que acertaste o no acertaste. Una de las cosas que me llamó la atención fue que dijo, no hemos empapelado ni los bosques, ni las ciudades, ni los pueblos. Estamos respetando el entorno. Los jóvenes rechazan el empapelar el país. Y eso me pareció de los pequeños y muchos aciertos, respetando el entorno del votante, tratando de que este ruido electoral no los abrume al punto de rechazar y que se vayan todos. Uh-huh. Sí, muy interesante, ¿no? Y ojalá sea la lectura esa en todo el Ecuador, porque en las vías uno se ha visto que ha dominado un solo candidato en la primera vuelta, ya no está más de ese candidato ahora, pero podría ser que vuelvan a lo mismo en esta campaña de segunda vuelta. Alejandro, continuemos, remarquemos en esto de cómo se juntan los apoyos, porque claro, ya hemos visto, ¿no? Resultaría, si de ecuación, si algo sería matemático, sumas y restas, pero en política no hay nada. Pero a mí lo que un poquito me abruma es que la campaña vaya a ser medio violenta,
porque claro, está en juego nada más que la presidencia de la República y sabemos qué implica eso, y el candidato del correísmo, la candidata del correísmo, sabemos que representa a ella. Inclusive se llegó a hablar un momento dado del caballo de Troya, ¿no? Porque en esa campaña vendría Correa y todo lo que ellos implican. ¿Se puede apelar a eso en la segunda vuelta? Ya creo que soy reiterativa en la pregunta, pero eso que se está diciendo entre la gente, ¿va a ser eso suficiente? Ya ha mencionado también Álvaro los nuevos tópicos que tienen que ser abordados, igual Estefanía, pero ¿cómo ves tú? Porque tú estás más cerca inclusive de actores políticos y conoces cómo se puede desarrollar la campaña. Alejandro. Bueno, evidentemente tiene que ser un ejercicio de sopesar todos los escenarios y todos los posibles apoyos. O sea, es un momento muy importante para que la estrategia, el cuarto de guerra, sopesen cuál es la forma de conectarse mejor, sopesen los liderazgos locales, sopesen los liderazgos nacionales, sopesen también todas estas estrategias de relaciones públicas, de cómo voy a rodear o a contactar con las cámaras, con los líderes de opinión, con los gremios. Todas estas cosas pequeñas son decisiones estratégicas muy importantes. A veces uno no se da cuenta, pero a veces pueden existir apoyos que restan y a veces pueden existir apoyos que suman. La idea es recolectar la mayor cantidad, y todo esto solo te da la investigación. O sea, por ejemplo, permítame interrumpirle. Cuando uno está dentro de uno, sabe que la información es lo clave, y además ahí también la toma de decisiones, ¿no? Va a ser muy importante no equivocarse. Va a ser muy importante tratar de acertar la mayor cantidad de cosas posibles. Y por ejemplo, en el candidato Noboa, Álvaro Marchante lo decía hace un momento, elevar esa profundidad de voto significa que tiene que estar más cerca ya de la gente, que para que la gente lo identifique como un posible líder. Tiene además que dar ciertas pruebas de alguien nuevo, como por ejemplo su juventud, la experiencia que tenga en resolver los temas tan graves como el tema de la inseguridad o el empleo. Entonces, todos estos exámenes que tiene que estar dando van a ser de radical importancia cuando tenga que contactarse con la gente y con todos estos diferentes actores. Tienen que sopesar. Alejandro, permítame. Alejandro, no sé si me está escuchando, pero Alejandro, le estaba queriendo interrumpir porque necesito que responda algo que está este momento ya también en la conversación, y es el anuncio que hizo el candidato Noboa de nombres para el gabinete. Algunas personas dicen que fue bueno, claro, nunca habrá unanimidad en el criterio, ¿no? Algunas personas dicen que fue interesante, otras que no fue. Ya pueden aprovecharse, dicen los contradictores, en decir que siempre está mencionando a una élite vinculado al mundo empresarial. Otros dicen no, que reforzó a ese sector. ¿Cuál es su lectura de ese anuncio? Yo entendería que mostrar el naipe, como se dice coloquialmente, o mostrar las cartas tan pronto, debió también haber sido una decisión absolutamente pensada. ¿Por qué razón? Y aquí yo me pongo a especular del otro lado. Si bien es cierto, le expuso a Daniel Noboa a decir que siempre está con los empresarios, siempre está con la gente de la oligarquía, y etcétera, etcétera, también puede ser una forma de decirle a Luisa, o de presionar para que Luisa también enseñe la carta. Y en el momento que enseña la carta Luisa, no sabemos quiénes del espacio o de la cercanía al correísmo van a estar en su equipo de gobierno. Entonces, estas cosas también pueden ser para presionar a que en el otro lado cause también el efecto contrario. ¿Cuánta gente que ha tenido problemas con la ley, que ha tenido problemas con la justicia, pueden estar conformando ese equipo? Entonces eso tiene una doble lectura que evidentemente tiene que ser estratégica. Gracias. Si no se explica, porque si no parecería hasta un poco ingenuo dejarse golpear por ese lado, mientras la otra persona no muestra las cartas, solo tal vez la carta de Correa, que dijo que iba a ser su principal asesor, pero no nos muestra el equipo. Ahora, gracias Alejandro. Gracias Alejandro, ya tengo que prácticamente cerrar el bloque último, pero no quiero dejar que Álvaro Marchante nos diga cómo vio él, obviamente por el acento todo el mundo sabemos de dónde procede, pero está tantos años vinculado a las campañas en el Ecuador que conoce ya nuestra idiosincrasia. Esto de anunciar los nombres, de soltar las cartas de este tablero electoral, ¿es bueno? ¿Cómo vio esta decisión del candidato Noboa? En algunos casos lo que hemos visto es que ha recibido cuestionamientos por no tener equipo, por ser nuevo en la política, que al final podría ser lo que le da fortaleza al correísmo. Es decir, nosotros hemos estado mucho tiempo en el poder, en muchos lugares, tenemos equipo, lo sabemos hacer.
Entonces, claro, él tenía que demostrar que también tiene un equipo de profesionales de reconocido prestigio que le va a acompañar y que eso también es garantía de su éxito. Entonces, el haberlo hecho antes especialmente de la votación le da como un plus, diciendo, estoy rodeado de gente capaz. Entonces sí lo sé hacer, ¿vale? Aquí volvemos a ese dilema de el ya lo hicimos, lo viejo, o él con otra gente también lo puede hacer, que es lo nuevo. Muy bien, muy bien. Y aquí hagamos la última pausa, que es muy breve, para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Alejandro Zavala? En mi concepto le ha ido mal al correísmo por apelar a la campaña sucia en contra de Daniel Noboa. Gracias. Estefanía Macías, ¿a quién le ha ido mal? Al status quo y a la política tradicional, a la política vieja y a la forma de hacer política vieja. Gracias. Álvaro Marchante, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Aquí yo te diría que a Jan Topic, que a última hora perdió la trayectoria y no consiguió pasar a segunda vuelta. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Alejandro Zavala? Le ha ido bien a la democracia porque una vez más hemos asistido a un proceso democrático en donde vamos a tener que tomar una decisión para regir los destinos de nuestra vida y de nuestro país. Gracias. Estefanía Macías, ¿a quién le ha ido bien? Al relevo generacional. Finalmente los partidos y los movimientos están dándole espacio a nuevas figuras. Gracias. Álvaro Marchante, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Aquí déjame decir a las encuestas digitales que fueron que consiguieron demostrar el resultado que finalmente pasó. Nos consta a todos. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros y les agradezco también a la audiencia por continuar todas las semanas. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro que da mantenimiento de las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla, la novia de Juan, que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón